buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, buen provecho y bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe y lo hacemos a través del conocimiento de Cristo y su palabra, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy el pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo y hermano y también el pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, el pastor Edgar Nazario. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Seguimos nosotros contestando preguntas, peticiones. ¿Cuántas llevamos ya? Son como 3, ¿verdad? Esta es la tercera. Yo creo que esta es la tercera. Qué bueno. Y esto es una oportunidad también para apuntar a las personas a madurandoencristo.org. Madurandoencristo.org es donde tú también, si tienes una pregunta, tienes una sugerencia por un programa que nosotros podemos grabar, vas a madurandoencristo.org. Ahí mismo entonces puedes mandarnos un mensajito privado. No vamos a compartir tu email, claro. No te voy a mandar un montón de cupones, de cosas raras. Sí, si quieres tener el privilegio de conocernos también. Sí. ¿Viste cómo lo dije? El privilegio de conocernos. Ay, bendito. Ojalá que yo sea tan especial. No, mentira. Si estás buscando una iglesia de sana doctrina, madurandoencristo.org es el lugar donde tienes que visitar. También tenemos todos los artículos que acompañan cada uno de estos programas grabados en audio que puedes compartir con hermanos, amistades, familiares. Y este programa es contestando una de esas peticiones que nos han hecho a nosotros. Bueno, la pregunta que tenemos o el tema que tenemos para hoy es: este es un tema muy importante, muy interesante y lo vamos a hacer de la manera simple, sencilla, para que sea aprovechable para todo el mundo. ¿Cómo evangelizar efectivamente? El evangelismo sabemos que es una de las tareas más importantes que Cristo nos ha encomendado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa, Edgar? ¿Qué es lo que tú estás encontrando en el ministerio? Que muchos cristianos se sienten inseguros y no saben cómo compartir el evangelio de una manera clara. Y no solamente clara, sino ser fiel a lo que Dios espera de nosotros y efectiva. Aunque sabemos que no estamos hablando de efectiva, de que va a producir frutos, ¿verdad? En el sentido de que está en medio de cómo hacemos el mensaje. No, sabemos que la salvación es del Señor, pero sí debemos de hacerlo de una manera correcta y efectiva. En este episodio estaremos explorando 3 aspectos fundamentales de la evangelización. En primer lugar, estaremos viendo quién es Dios. En segundo lugar, quiénes somos nosotros. Y en tercer lugar, la necesidad de un Salvador. Por lo cual, nuestro objetivo no es simplemente transmitir una información. No es que vamos a decir, bueno, vamos a sacar mi checklist. Le dije quién es Dios, le dije quién somos nosotros y que necesita a Cristo. No. Esto no es simplemente compartir una información, sino recordar que estamos proclamando el mensaje de salvación y lo debemos de hacer de una manera que honre a Dios y refleje la verdad de su palabra. Ahora, Edgar, ¿cómo debemos de comenzar? Dame luz. ¿Cómo debemos de comenzar a ver este tema? ¿Cómo podemos comenzar a evangelizar efectivamente? Bueno, entendemos de que en Génesis dice, en el principio creó Dios. Ese verso lo vamos a ver en breve. Por lo tanto, yo diría que el primer punto es entender quién es Dios. Dios usa medios para darnos claridad y yo creo que la base de todo evangelismo bíblico es entender quién es Dios. Si entendemos quién es Dios, podemos entonces llegar al punto de entender qué son buenas noticias a la luz de lo que son las malas noticias. Ahora, Carlos, el evangelio no comienza con el hombre, sino que comienza con Dios. Si nosotros buscamos presentar el evangelio correctamente, debemos empezar estableciendo quién es Dios. Y número 1, debemos de comenzar con esto. Escuche bien, Dios es santo, justo y creador. Dios es el creador de todas las cosas. Eso lo vemos en Génesis 1:1, donde dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no es un ser lejano ni indiferente, sino el soberano gobernante del universo. Y como tal, es absolutamente santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 nos recuerda y nos dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y también vemos de que no solamente es un Dios que es totalmente santo, sino es un Dios que es justo. Salmo 89, versículo 14 nos recuerda y dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, Carlos,
Esto significa que Dios no sencillamente puede ignorar el pecado ni comprometer su justicia. Aquí es donde el evangelismo comienza a incomodar, dicho sea de paso, porque el mundo moderno quiere un Dios hecho, escucha bien, a su propia medida, pero no quieren el Dios de la Biblia. Y yo creo que eso es muy importante porque podemos comenzar de nuevo contestando esta pregunta: ¿quién es Dios? Vemos obviamente que Dios es santo, justo y creador, pero ¿qué más nosotros podemos entender de Dios? Bueno, Dios es amor, pero su amor tenemos que entender que no anula su justicia. Muchos les encanta, y creo que eso es lo más que se habla en círculo, ¿verdad?, cuasi cristianos, el amor de Dios. Pero se habla del amor de Dios sin mencionar aspectos de Dios, del carácter de Dios que afectan el amor. Porque el amor de Dios es santo, es perfecto, no es como el de nosotros. Nuestro amor no es perfecto. El amor de Dios sí. Él es la medida del amor, de lo que es correcto. Él es la medida de lo que es moralmente correcto. Y por lo cual el amor de Dios es santo y es justo, por lo cual no podemos separar estas cosas. Muchas veces tratamos de desmenuzar a Dios, ¿verdad? Y no es así. Pero la Biblia nos muestra que el amor de Dios no contradice su santidad. Más bien, en su amor, Dios provee una solución para el problema del pecado sin violar su justicia. Entonces sabemos claramente que sí, el hombre es pecador, pero como Dios, ese es el problema que trata de resolver, cómo un Dios santo puede amar a pecadores que merecen su justicia. Entonces eso veremos más adelante en el desarrollo de cómo podemos evangelizar efectivamente. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto, Edgar? No temas en hablar de la santidad de Dios. Dios no esconde en su palabra lo que Él es. Él es 3 veces santo, Él es perfecto, Él está recibiendo la adoración de serafines que cubren su rostro, como nos menciona el capítulo 6 de Isaías, que cubren su rostro y cantan este coro constantemente: santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Vemos claramente en el obrar de Dios que Dios muestra su perfección. Como mencionaste en el texto de Génesis capítulo 1, la Biblia no esconde que el comienzo de todo es en Dios. Correcto. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, no temas en hablar de la santidad de Dios. Si las personas no entienden quién es Dios, el problema es que no verán su necesidad de salvación. Porque ¿cuál es el problema entonces? ¿Me entiendes? Si yo estoy bien, ¿por qué yo necesito salvarme? ¿De qué necesito salvarme? Entonces, en segundo lugar, no temas hablar de la santidad de Dios. Eso es lo que tienes que tener en primer lugar. En segundo lugar, usa las escrituras para que muestres la realidad del carácter de Dios. Ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Son textos importantes que nos muestran que la ira de Dios está encima de los que detienen la verdad. Entonces vemos claramente estas dos aplicaciones prácticas que pueden ayudarte para entender la santidad de Dios. Fíjate, también añadiría de que cuando estamos hablando del evangelismo, la importancia de quién es Dios es importante, porque sí, santo es Dios, Dios es justo, Dios es creador, Dios es amor, aunque entendemos que su amor no anula su justicia. Pero ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque si nosotros partimos del ser más perfecto, del ser más justo, del ser más santo, tenemos entonces un estándar claro para entonces poder hacer un contraste y poder mejor entender cuál es nuestro problema. Y yo creo que es donde nosotros vamos próximamente a nuestro segundo punto, pero es crucial, hermano, que nosotros ayudemos a nuestros amigos, aquellas personas que no saben, no conocen el evangelio. Hay que comenzar con la persona, el carácter de Dios. Yo creo que eso es lo que vemos el método del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 en Atenas. Él va y busca y ve la idolatría de estas personas, pero se enfoca en un altar que tenían un Dios desconocido y comienza con Dios. Y después que comienza mostrando la supremacía de Dios y de que como ellos eran pecadores, ahí les muestra de que ese Dios se reveló y dio a su Hijo para salvar y que manda a todos a que se arrepientan y crean en su Hijo. O sea, que vemos que ese es el método del apóstol Pablo también en medio de su evangelización. Ahora, Edgar, ya hemos contestado, ya como que le dimos a las personas lo que viene después, ¿verdad? Pero si comenzamos con Dios, ¿qué podemos decir de nosotros?
Ay, muchachos, ¿qué no podemos decir de nosotros? Tenemos tiempo. Yo creo que el segundo punto nuestro sería, ¿quiénes somos nosotros? Eso es lo que tenemos que entender. Si entendemos y comenzamos quién es Dios, contestamos eso con fidelidad y honestidad. Nosotros ahora tenemos que cubrir el tema de quiénes somos nosotros. Y para poder tener una claridad, tenemos que entonces entender nuestra condición delante de ese Dios que es justo, creador, santo. Ese Dios que es amoroso. Fíjate, y es importante, Carlos, que una vez que establecemos quién es Dios, debemos ayudar a las personas a entender quiénes son realmente ellos delante de Dios. Y esto es muy crucial. Porque lo primero que yo diría que debemos de ver es que nosotros no somos buenos por naturaleza. Esto es algo muy popular en la cultura. Oh, no, yo me considero bueno. Yo no soy tan malo como Osama Bin Laden. Yo no soy tan malo como fulano y tal. Está bien tremendo. Pero el punto no es si somos mejores que otros. Es entender nuestra naturaleza. Y la sociedad enseña que las personas son básicamente buenas. Es más, la sociedad hace la implicación que las personas solo necesitan un poquito más de educación o deben de mejorar personalmente, deben mejorar sus estudios, deben de mejorar financieramente, pero sin embargo la Biblia revela una verdad diferente y es nuestra naturaleza está corrompida por el pecado. Por eso Romanos capítulo 3 versículos de 10 al 12 declara lo siguiente: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso también Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 nos describe como espiritualmente muertos, siguiendo los deseos de la carne y bajo la ira de Dios. Entonces, hay que ser honesto. Para una persona que no ha sido nacida de nuevo, esa persona no tiene humildad, no tiene una idea clara, y aceptar esta realidad que estoy diciendo es difícil. Es que es difícil porque es imposible. Nadie se ve de esa forma. ¿Por qué? Porque para tú tener claridad de quién tú eres, necesita como un prerequisito que Dios te haya dado la oportunidad, te haya abierto los ojos para que pudieras ver la hermosura de Cristo. Ahora, entendemos que esa sería la primera parte de entender quiénes somos nosotros, de que nosotros no somos buenos por naturaleza. ¿Y qué más nosotros, Carlos, debemos de entender cuando nos enfocamos en el lente de quiénes somos nosotros? Bueno, recordar que estamos perdidos y bajo condenación. Esa realidad de que no somos buenos por naturaleza nos trae un problema judicial contra el creador de los cielos y la tierra. Y nos recuerda que estamos perdidos y bajo condenación. El pecado no es solo una debilidad o un error. Debemos de recordar, hermano y hermana que me escucha, es una rebelión en contra de un Dios santo. Y como resultado trae condenación. Juan capítulo 3 versículo 36 nos recuerda lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, hermano, ¿cómo podemos ver esto? Y yo quiero traer una ilustración, ¿verdad? En lo que hemos visto. Me gustó mucho lo que dijiste sobre que la sociedad enseña que las personas son básicamente buenas. Y te quiero traer la ilustración de un cerdito. Coge un cerdito, ¿verdad? Y ponle una etiqueta. La etiqueta es un tuxedo, ¿verdad? Ponlo bien bonito y lo tratas de educar. Cuando pones ese cerdito de vuelta a donde él usualmente está, ¿qué va a hacer el cerdito? Puede hacer lo que todos los cerditos hacen: volver al lodo. De igual manera, nosotros hacemos eso cuando tratamos de ocultar o de decir, no, es que la educación va por encima, o la mejora financiera, o todo este tipo de cosas son más importantes. Eso lo que hace es tapar lo que naturalmente somos. No va a cambiar lo que realmente somos. Entonces vamos a seguir siendo, nuestra naturaleza sigue siendo corrompida. Nuestra inclinación siempre va a ser al pecado. Y por lo cual esa verdad natural que está en todo ser humano nos recuerda que estamos perdidos y bajo condenación. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en medio de nuestra evangelización? No endulces el mensaje. Predica la verdad con amor. Muchas veces tenemos miedo de decir a las personas, hey, esta es tu condición. Obviamente tenemos que ser prudentes, amorosos, porque hay que hablar la verdad con amor, pero no endulces el mensaje. Dios no quiere que tú endulces el mensaje. El mensaje es el mensaje. Eso es lo que Él nos ha dado para que nosotros lo hagamos. Y no le dio el privilegio a ningún ángel del cielo, sino a sus hijos,
aquí para predicar este mensaje. Por lo tanto, predica la verdad con humildad y con amor. Recuerda que tú eras uno de esos también que estaba bajo condenación y perdidos y has sido salvado por gracia. En segundo lugar, usa la ley de Dios. Éxodo capítulo 20 nos recuerda que nosotros hemos fallado. ¿Quién no ha mentido? Bendito. ¿Quién ama a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón? Yo no. Entonces, hemos fallado contra lo que Dios ha puesto. Entonces, usa la ley de Dios para mostrar el pecado del hombre. Y también recuerda que solo en Cristo encontramos esperanza y redención. Ahora, Edgar, viendo este punto de cómo evangelizar efectivamente, ya hemos visto, si estamos hablando con una persona, ya le dijimos quién es Dios, ya le dijimos su condición. Ahora, esa persona termina, ¿qué necesito? Uh-huh. Bueno, esa es la pregunta que queremos que todo el mundo hiciera. Nosotros necesitamos, punto número 3, la necesidad. ¿Qué es lo que necesitamos? La necesidad de un Salvador. Y para esto decimos que solo Cristo puede salvarnos. Es más, nosotros entendemos que Jesús es la única esperanza. Entonces, esto es importante entender. Escuche bien. El pecado nos separa de Dios y nos deja sin esperanza por nuestras propias fuerzas. Entonces, no hay buenas obras, esfuerzos religiosos o méritos personales que nos puedan salvar por sí mismos, pero Dios, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para rescatar a los pecadores. Entonces, ¿por qué esto es importante entender? Bueno, porque Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz en lugar de los suyos y resucitó al tercer día, venciendo el pecado y la muerte. Entonces, la salvación no es por obras de un hombre o de una mujer, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces, Él, el Señor Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Y su sacrificio satisface completamente la justicia de Dios. Lo hermoso de esto, Carlos, es que garantiza el perdón y la reconciliación. Fíjate, mientras mencionaba Efesios 2, 8, 9, déjame leerlo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. También mencionaba 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Carlos, si entendemos que necesitamos un Salvador, entendemos que Jesús es la única esperanza, ¿qué más nosotros deberíamos compartir con aquellas personas cuando estamos presentando el Evangelio? Bueno, lo que demanda el Evangelio. El Evangelio demanda arrepentimiento y fe. El Evangelio no claudica con que, bueno, tú estás más o menos bien, hay que remodelar 2 o 3 cosas de tu vida. Tú necesitas un corazón nuevo. Tú necesitas reconocer que tú mereces el infierno. Tú necesitas reconocer que Dios merece eliminarte. Pero eso suena tan fuerte, bueno, Carlos. Hermano, pero es la realidad. Pregunta que te hago que me viene a la mente. Escucho las voces del público. Las voces del público. Pero, Carlos, ¿cómo yo puedo tratar de presentar la hermosura de un Dios cuando yo te estoy diciendo que tú te mereces el infierno? Amén. Bueno, es que la realidad, si vamos al primer punto, Dios es santo. Por eso el enfoque nuestro debe traer la realidad de que estoy en problemas. Esto no se trata de que tengo que arreglar 2 o 3 cosas en la vida. No es Dios tiene un mejor plan para tu vida. ¿Ves? No, es que tu plan no funciona. Tu plan es un plan egocentrista. Tu plan te lleva a adorarte a ti mismo. Y eso le roba la gloria a Dios. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado y creer únicamente y exclusivamente en Dios por medio de la obra redentora de su Hijo. Entonces el Evangelio demanda una respuesta. ¿Sabes? Tú no puedes quedarte, soy un pecador y todo está bien. No, te demanda que o lo rechazas o te arrepientes y crees. Entonces, arrepentirse, creer, eso es lo que vemos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Cuando viene Jesús comienza su ministerio, Él comienza proclamando un mensaje. Y ese mensaje podría ser muy duro para muchos. Y es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Bueno, que Dios salva. Bueno, pero Dios salva en los términos de Dios, no en los términos nuestros. Entonces ese es nuestro problema. Muchas veces olvidamos la necesidad del arrepentimiento y la fe.
Entonces, arrepentirse no es solo sentir. Esto es una cosa que debemos aclarar, Edgar. No es solo sentir, ay, bueno, sí lo hice mal. Ay, me siento mal. Un cantacito en la mano y ya, todo bien. No. El arrepentimiento no es solo un remordimiento, sino es darle la espalda al pecado y volverse a Dios. Eso es lo que implica arrepentirse, es darse un giro y volverse a Dios. Y creer significa confiar plenamente en lo que Dios ha provisto para la salvación. Obviamente sabemos que estamos hablando de un Salvador que es Cristo, que cumple con los requisitos perfectamente que Dios ha puesto. Entonces, debemos de confiar y creer plenamente en Cristo para salvación y abandonando, este es el problema, toda confianza en nuestras obras, por lo cual nos lleva a cambiar un poco de vista en cómo usualmente escuchamos, prediqué el evangelio, cuando tú vienes, ¿qué hablaste? Tú necesitas llenar lo que te hace falta en tu corazón. O compartir mi testimonio. Es correcto. No, es más que eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, explica claramente que el arrepentimiento implica un cambio real de vida. No estamos hablando solamente de dejar de hacer 2 o 3 cosas. Es un cambio real. Todas las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo, todas son hechas nuevas. Esto no se trata de solo llorar un momento, como muchos piensan, no, que lloró un montón ese día. No. El que cambia realmente va a perseverar en ese cambio, tomando en consideración las dificultades que podemos encontrar como creyentes. En segundo lugar, ora por aquellos a quienes comparte el evangelio. ¿Sabes por qué, hermano y hermana que me escucha? Porque por más bien que lo hagas, por más que aprendas de él, debes de recordar que la salvación es una obra soberana de Dios. La salvación es del Señor. Él es el que hace esta obra milagrosa que cambia un corazón de piedra por uno susceptible a su palabra. Y esa obra la hace el Espíritu Santo, no la hacemos usted ni yo. Confiemos en el Señor mientras somos diligentes en la proclamación del evangelio. Entonces, Carlos, podemos concluir y decir entonces que evangelizar no consiste en ganar debates ni presentar argumentos irresistibles, que es lo que muchas personas creen. No. Más bien es proclamar con fidelidad el evangelio de Jesucristo y confiar en que Dios es quien transforma los corazones. La salvación no depende, amigo, amiga, de nuestra elocuencia ni de nuestra persuasión, sino del poder del Espíritu Santo obrando a través de la palabra. Así que, como creyentes, somos llamados a ser testigos fieles, compartiendo el mensaje de la cruz con amor, humildad y caridad. Así que quiero llamarte, amigo y amiga que me escuchas, a ciertas cosas que creo que van a ser de bendición. Tenemos que poner nombre a esto. Saca la libreta o algo así. Saca la libreta. Saca la libreta. Abre la aplicación de Notes en tu teléfono. Número 1, estudia la Biblia para conocer más profundamente el carácter de Dios y la doctrina del Evangelio. Es importante porque tú no puedes hablar de algo que tú no conoces, así que tienes que estar equipado. Número 2, ora y ora más. ¿Por qué? Por oportunidades para compartir el evangelio con otros y por corazones receptivos. Si no oramos por corazones receptivos, Carlos, es posible que nosotros nos preparemos, que nosotros estemos listos, que no sepamos la Biblia del derecho y al revés. Pero si no hay corazones listos para recibir las buenas nuevas, ¿estamos confiando en nuestra propia fuerza? Ese es el problema. Así que yo creo que la oración es definitivamente un medio de gracia que nos ayuda a recordar que no está en mi habilidad de argumentar y presentar el evangelio. Es en el poder de Dios de darle corazones para recibir el evangelio. Número 3, comparte el evangelio con claridad y fidelidad, confiando en que Dios es quien salva. Recuerda, claridad y fidelidad. Tú puedes ser fiel, pero si no está claro, está difícil. Ahora, tú puedes ser claro, pero si no eres fiel, está hablando que hay un problema del corazón. Así que creo que este programa definitivamente es de mucha bendición para aquellos que están a veces pensando, wow, ¿cómo yo debo de evangelizar? ¿Qué debo de hacer? Las dudas que pueden saltar, ¿cómo hago esto? O esto es difícil, o las excusas que muchas veces ponemos. Ay, no sé mucho, no sé lo suficiente. Comencé ayer como creyente, no sé qué decirle. Todo ese tipo de cosas. Hay que decir la verdad con amor. Amén. Y la verdad más amorosa que tú puedes compartir es de que Jesucristo es el Señor. El Padre lo mandó a morir por personas como tú y como yo, por la cual nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Amén. Él. Carlos, gracias por estar conmigo. Siempre un placer. Continuamos aquí en Madurando en Cristo, donde siempre buscamos nutrir el alma y crecer en gracia. Dios te bendiga.
Este programa es un ministerio de la Iglesia Hispana Bautista Raham. Somos una iglesia bautista reformada que busca impactar nuestra comunidad cada domingo por medio de una predicación sana, expositiva, versículo a versículo, que exalta a nuestro Dios y produce crecimiento en la vida de los creyentes, por medio de enseñanzas bíblicas a los niños, jóvenes y adultos. En medio de un mundo que está en oscuridad, nos aferramos a la verdad bíblica e importante del discipulado, por lo cual nuestro enfoque es tener una vida en comunidad para que por medio del discipulado y la enseñanza bíblica podamos crecer y adorar juntos para la gloria de Dios. Únete a nosotros todos los domingos a partir de las 12 del mediodía, comenzando con nuestro estudio bíblico, seguido por cánticos contemporáneos e himnos en adoración al Señor y de la predicación de su palabra. Para más información, por favor visita nuestra página web www.ihbraham.org. En el Tabernáculo Metropolitano de Orlando no somos solo una iglesia. Somos un faro de esperanza predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios. Cada domingo únete a nosotros para adorar a las 10:30 de la mañana, donde la sana doctrina ilumina nuestro camino y la Biblia guía nuestros pasos. Profundiza en las Escrituras con nuestra predicación expositiva verso por verso. Nutre la fe de tu familia con programas dedicados para niños y enriquece tu vida a través de nuestro ministerio evangelístico y nuestro compromiso con la sana doctrina. En un mundo confundido en busca de significado, encuentra tu fundamento en el Tabernáculo Metropolitano de Orlando. Para más información visita www.tabermet.com www.tabermet.com o mejor aún, ven y acompáñanos este domingo. Tu viaje hacia una fe más profunda comienza aquí. Tabernáculo Metropolitano de Orlando, predicando, enseñando y discipulando para la gloria de Dios.